María, soy educadora social, integradora social, experta en drogodependencias. Mi experiencia profesional ha sido sobre todo en adicciones, 10 años. Y bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito en el mundo de chemsex. No sé si estáis familiarizadas con el tema y si no, bueno, pues la portada ya empieza a dar alguna pista. ¿Qué es chemsex? Pues bueno, chemsex es un término que surge en los años 90, es de origen anglosajón y surge de juntar las palabras chemical con sex y la traducción sería sexo químico. Es el uso de drogas para poder tener relaciones sexuales por un largo periodo de tiempo y es una práctica entre hombres que practican sexo con hombres. No todo el consumo de drogas en contextos sexuales es chemsex. Sabemos que existe consumo en prácticas sexuales de toda la vida, en prostitución, en locales de ambiente liberal, en orgías, incluso en parejas normativas. Pero estos colectivos tienen unas características y unas circunstancias y comportamiento diferentes. En concreto, el tema del chemsex está vinculado a la cultura gay y es un tipo de consumo muy particular con una finalidad muy concreta. La imagen que veis ahí es del documental que se llama Chemsex, es del año 2015, yo os lo recomiendo. Está dirigido por William Fairman, lo podéis encontrar en la plataforma Filmin y el contenido es sobre todo personas que practican chemsex, un poco las consecuencias. Lo que os comentaba, este es el documental que se llama Chemsex, de 2015 y bueno, lo que aparecen son sobre todo usuarios que consumen chemsex y un poco sus experiencias. También salen algunas de las sesiones, aparecen también imágenes explícitas y luego también hablan desde un centro pionero en Londres donde se trabaja con personas que son usuarios de chemsex. Los lugares donde más se practica es en grandes ciudades como puede ser Londres, Madrid, Barcelona y aunque encontramos que se da en lugares como saunas y hoteles, se hace principalmente en casas particulares, sobre todo por las características, ¿no? Por el consumo de drogas, por lo que se puede alargar estas prácticas, que pueden ser de muchas horas, incluso días, y bueno, sobre todo y también eso por la entrada, salida de gente, de la venta de droga que puede surgir en un momento determinado si no se ha comprado suficiente cuando empieza la sesión y por eso sobre todo lo encontramos en casas particulares. Se practica de forma grupal, aunque también puede haber tríos y luego también hay personas que comentan que con el paso del tiempo pues acaban quedándose solos consumiendo pornografía y drogas, pero principalmente son con grupos de varias personas. La forma de contactar pues es a través de conocidos y amigos y tienen un peso muy importante en las aplicaciones gays como Grindr y como Scruff, que son las más conocidas. Estas son algunas de ellas, pero bueno, hay varias. Y estas personas utilizan para la hora de hablar en las aplicaciones algunas palabras muy concretas, ciertos códigos para entenderse entre ellos. Vamos a ver algunos. Chill sería una sesión de chemsex, keta, el diminutivo de ketamina, PrEP, bueno, PrEP no es que sea un código entre ellos, sino que lo vamos a ver porque es el nombre que se le da a la profilaxis, preexposición para evitar contagios en el VIH. Slamming, que es el consumo de drogas inyectadas para prolongar las sesiones de sexo. Chorris, que es el nombre del GHB, el mal llamado éxtasis líquido. 420 sería la marihuana. Tina, el diminutivo de metanfetamina. Mefe, diminutivo de mefedrona. Safe sería para referirse al sexo seguro, a pelo, todo lo contrario, sin protección. Top sería el rol que asume una persona sexualmente activa. BTTM sería el rol de una persona pasiva. Inter, una persona versátil que cambia de rol, que no tiene problema en a veces penetrar y en a veces ser penetrado. Aquí vamos a ver una conversación entre dos personas que están quedando para una sesión de chemsex.
Por si no lo veis bien, os lo leo. Voy sin dormir, pero sí, voy. No te arrepentirás, creo que habrá de todo. Mefe, coca, keta, popper, azules. Bueno, con azules se refiere a Viagra. Y tina, claro, que no falte. Eso nunca falla y me va a hacer falta, que esta semana llevo 3 sesiones seguidas, estoy on fire. ¿Y cómo te lo montas en el curro o trabaja? Ya he perdido la cuenta. Bueno, en este caso vemos como una de las personas ya empieza a tener ciertos problemas, ¿no? Ya le está empezando a afectar en su trabajo, en su día a día. Está empalmando una baja tras otra para poder centrarse sobre todo en estas sesiones de chemsex. El perfil de las personas que nos encontramos son hombres que mantienen sexo con hombres, en su gran mayoría hombres homosexuales, un pequeño porcentaje de bisexuales y de otra orientación muy pequeño. La edad entre 20 y 44 años, son personas con estudios medios o con estudios de formación profesional, universitarios, posgrado, máster, normalmente activos laboralmente, con pareja estable, o sea, sin pareja estable o con una relación abierta, y en la gran mayoría son españoles, aunque también hay personas extranjeras. Bueno, las drogas que más se utilizan son el alcohol, que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. El popper, que es un estimulante y vasodilatador, se inhala y al principio produce una sensación de euforia y un aumento del deseo sexual, aunque los efectos duran poco tiempo. La mefedrona también es un estimulante y también da sensación de euforia y aumento del deseo sexual, pero dura mucho más que el popper. La duración es entre 2 y 5 horas de los efectos y tiene un sabor muy amargo. El GHB, que comentábamos antes, la gente lo conoce por éxtasis líquido, pero realmente no es éxtasis, también es un depresor del sistema nervioso central. Y es una droga con la que hay que tener mucho cuidado porque tiene bastante riesgo de provocar una sobredosis. Por la dificultad de controlar la dosis, cada persona tiene una tolerancia y es muy difícil saber cuál es la tuya. Entonces, con el GHB es bastante delicado, sobre todo al mezclar con otras drogas. También se utilizan fármacos para la disfunción, el más conocido, la Viagra, la cocaína, que también es un estimulante, puede consumirse de forma esnifada o fumada en diferentes formatos, depende de cómo se consuma. El éxtasis, que es un estimulante y bueno, cambia la percepción del tiempo y del espacio, agudiza los sentidos como el tacto y es la llamada droga del amor. Metanfetamina, que es otro estimulante, es muy adictivo, dura muchas horas sus efectos y sus vías de consumo son varias, pero normalmente en estas sesiones se hace de forma inyectada. Al hacerse de forma inyectada, los efectos son inmediatos y más intensos, pero también existen más riesgos. Luego está la ketamina, que es una droga anestésica y disociativa. Y hay varias vías de consumo. Y luego la marihuana, que es un depresor del sistema nervioso. Actualmente se considera, como comentaba Roberto, un problema de salud pública y es un tema que es bastante candente ahora mismo por los problemas de salud física y psicológico que supone, como por ejemplo la transmisión de ETS e ITS, como el VIH, la hepatitis C, sífilis, gonorrea, entre otras. También por los problemas que puede dar el consumo, como la sobredosis y sobre todo al hacer slamming, y también por la adicción que supone a ciertas sustancias. También genera problemas en la salud mental, como trastornos del estado de ánimo, como las depresiones, y también como trastornos de ansiedad. Para que nos hagamos una idea, en el año 2017 se atendieron a 50 personas en los centros de atención a drogodependencias, que son los centros que se trabaja desde Madrid. Se atiende a 50 personas que practican chemsex con problemas de adicción. Solamente 4 años después tenemos a 351 pacientes. Esto quiere decir que ha habido un incremento brutal, un 602%, y con todo lo que supone, y sigue en aumento. Así que, bueno, por eso es un tema que está ahora dedicándosele bastante tiempo y se está intentando especializar en los centros de tratamiento y demás, porque cada vez hay más presencia de personas con este tipo de problemas. Nos encontramos además otros riesgos por el consumo de drogas,
por la pérdida de conciencia, desmayos y demás. Todo lo que esto supone que a veces se encuentran agresiones sexuales durante las sesiones, violaciones y también daños físicos por ciertas prácticas sexuales, como por ejemplo desgarros, sangrados y demás. El doctor Pablo Ryan, que es un especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Infanta Leonor, comenta que hay una percepción disminuida del riesgo y que por eso cada vez en consulta se encuentran más pacientes de chemsex con ETS y también ITS. Las drogas hacen que las personas tengan una sensación de euforia y también de invulnerabilidad. Los tratamientos antirretrovirales que se consumen para el VIH hoy en día son muy efectivos, dan una carga viral indetectable, lo que supone que si el tratamiento se toma de forma adecuada, no se contagia, ¿no?, el virus. Entonces, esto supone también que la gente se haya relajado en las precauciones y que se utilice menos el preservativo. Los usuarios de chemsex, por otro lado, tienen acceso a la PrEP, que lo comentábamos al principio, que es la profilaxis preexposición. Es una medicación que se toma antes de mantener relaciones sexuales para no contraer VIH. Lo que pasa es que la PrEP solamente nos protege del VIH, no de otras enfermedades. Entonces, esto hace que haya aumentado también estas ITS y ETS. Tenemos que tener en cuenta también, al hablar del chemsex, la importancia del sexo en los hombres gays. El sexo puede ser la vía por la que muchos hombres gays se relacionan. A través del sexo muestran muchas emociones, sentimientos, necesidades. Es un canal de comunicación importante. Y bueno, y a veces lo que se hace es simplemente buscar compañía, satisfacer necesidades, etcétera. Al usar drogas durante el sexo puede hacer que nos sintamos más seguros, más desinhibidos, durar más tiempo, etcétera. El problema que encontramos también aquí es que si utilizamos drogas para tener relaciones sexuales, luego, al dejar de hacerlo, va a perder interés, va a ser menos intenso, menos duradero. Y entonces aquí surge un problema importante de cara al generar una adicción. En la encuesta europea en 2017, la encuesta EMIS, Jorge Garrido, de Apoyo Positivo, explica en una entrevista que al profundizar con estos hombres en el tema de la sexualidad, se han encontrado bastantes pacientes con un historial de abusos en sus vidas, de acoso por su orientación sexual y que viven una masculinidad tóxica y una homofobia interiorizada entre los propios hombres que mantienen relaciones con hombres. Hay traumas no gestionados y a veces una no aceptación de la propia sexualidad. Este es un tema importante a trabajar, no solamente el de las adicciones, sino también el de la sexualidad, al que hay que darle mucha importancia por lo que puede suponer todo esto en la vida de una persona. Y ahora sí vamos a pasar a la reducción de daños, una guía para tener en cuenta algunos aspectos para las personas que pueden acudir a sesiones de chemsex. En primer lugar, lo ideal es informarse de todo lo que puede pasar en una sesión así, de las drogas que se van a consumir, los efectos, las dosis, las vías de consumo y también sobre la propia sexualidad. Luego pasaríamos a tomar decisiones y establecer límites. Tomar decisiones decide, tener un diálogo interior con uno mismo y saber qué quieres hacer, qué te apetece, qué es lo que te gusta, tanto en el plano sexual como en el de las sustancias, y saber qué límites vas a poner, hasta dónde estás dispuesto a llegar y hasta dónde no. Al final es pensar un poco de forma libre y buscar tu bienestar. Todos los actos tienen sus consecuencias, entonces el hacerse responsable y el asumir lo que puede pasar, pues es lo ideal. Lo que sería perfecto en una de estas sesiones es que las personas que van a formar parte de esta chill, de esta sesión, sería que hubiera mucha comunicación entre ellos y establecer unos límites. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué no? Porque aunque vaya a ser una fiesta y vaya a haber ciertos riesgos, no todo vale, porque estamos jugándonos cosas importantes, ¿no?
Entonces, lo ideal sería establecer unos límites y poner unas normas que se tienen que cumplir en esta sesión. Por otro lado, tenemos planificar la sesión para que haya cierta seguridad, como por ejemplo reunir el material necesario tanto para el consumo como para las prácticas sexuales, ¿no? Como por ejemplo preservativos, lubricante, guantes de látex y también en el caso de que se vaya a practicar el consumo de drogas inyectadas, el slamming, sería también lo ideal tener kit de inyección, ¿vale? Por persona principalmente. Nunca compartir este material y que el lugar esté muy limpio, que haya mucha limpieza y también mucha higiene personal en cada persona que va a acudir a la sesión. En el caso de que haya personas que estén tomando medicación para VIH, para hepatitis o que estén tomando PrEP, es importante llevarla porque estas sesiones pueden ser muy largas y bueno, puede ser que hayas preparado tu medicación, que la hayas tomado por la mañana, que consideres que al día siguiente vas a estar en casa, pero a lo mejor no. Entonces, bueno, por prevenir es mejor llevar esa medicación siempre con vosotros. Para practicar el slamming de forma segura tenemos que tener en cuenta algunas recomendaciones, como por ejemplo, bueno, pues el tema de la limpieza, sobre todo, la higiene personal, y tener todo material estéril. La droga tiene que estar muy disuelta porque si no puede haber problemas en las venas. Como veis, está secuenciado en las imágenes, en la jeringuilla, que no quede absolutamente nada de aire dentro, como se ve ahí, ¿no? Que salga un poquito de líquido para que no quede nada de aire dentro, para que no perjudique nuestras venas. Y luego, pues tener en cuenta los puntos donde son más seguros la inyección, por ejemplo, en el pliegue del brazo, en las venas del pliegue del codo de brazo delantero, en las piernas también, en la parte delantera y trasera. Evitar las manos porque las venas de las manos son muy pequeñas y luego unas zonas que son altamente peligrosas sería inyectarse en el cuello, ingle y pene. Se pueden dar a la hora de inyectarnos una serie de problemas como los abscesos, cuando te pinchas fuera de la vena por error y bueno, y la droga pasa a los tejidos, aparecen estos abscesos, puede pasar cuando la zona no está bien limpia o también cuando la droga no está disuelta. En el caso de que se produzca esto, pues hay que ir al médico porque tenemos que ser tratados con antibióticos, drenajes, etcétera. Por eso, sobre todo, limpieza y material estéril, muy importante, y nunca compartir el material de venopunción. Bueno, también tener en cuenta que la aguja tiene que estar entre 30 y 45 grados en dirección de la corriente sanguínea hacia el corazón. Como prevención para otras drogas que se consumen en estas sesiones, el GHB es importante no mezclar con otros depresores y normalmente el GHB se consume con alcohol. Gotitas de GHB en el alcohol, pues esto puede ser una bomba porque estamos mezclando dos depresores y el GHB de por sí ya puede, como comentábamos antes, puede generar sobredosis porque es muy difícil controlar la cantidad a la que tienes tolerancia. Por otro lado, la ketamina, que bueno, pues al ser un anestésico puede generar, si te pasas de dosis, entorpecimiento en el cuerpo, caídas, accidentes. En el caso del popper es muy importante cerrar bien el bote porque en contacto con la piel produce quemaduras, entonces habría que lavar de forma abundante. En el caso de que caiga en contacto con mucosas o con los ojos, el lavado tiene que ser más prolongado y posiblemente acudir al médico. Y tiene que estar alejado del calor porque es inflamable. Esta sustancia además tenemos que tener en cuenta que relaja el esfínter y de cara a la penetración y a ciertas prácticas sexuales puede ser un riesgo porque en el momento en el que hemos consumido esa droga no percibimos el dolor. Entonces puede ser que al relajar el esfínter sí que se produzca sangrado y otro tipo de lesiones. Para controlar todo el tema de drogas, para saber bien lo que estamos consumiendo,
la pureza y el daño que nos puede hacer y, bueno, la cantidad que debemos tomar y demás, podemos acudir a Energy Control, que tiene sede en Madrid. Hay que solicitar cita previa, pero bueno, es una buena manera para saber lo que estamos consumiendo. Luego, por otro lado, es muy importante el manejar tiempos y el cuidar la salud sexual también, pues como hablamos, material, igual que material preventivo, como preservativos, lubricante, guantes para practicar fisting, y en el caso de utilizar juguetes sexuales, vibradores, dildos, etcétera, deberíamos de cubrirlos con preservativos y con lubricante. Y muy importante cambiarlo con cada pareja sexual. Igual que para la penetración también cambiamos los preservativos con cada pareja sexual, con los juguetes sexuales lo mismo. Bueno, secuenciar las prácticas sexuales para evitar sangrados, desgarros, etcétera, y debemos tener cuidado después de practicar fisting, evitar el sexo anal. Las duchas anales que se hagan, cada persona con su material, con su mango, porque hay algunos virus que se quedan en la superficie durante un tiempo y corremos el riesgo de contraer infecciones. Los tiempos establecidos de descanso es muy importante, que llevemos un control de las drogas consumidas, del tiempo donde lo hemos consumido y también, bueno, de hacer parones para hidratarnos, para comer, para descansar, porque son sesiones muy largas. Con el consumo de algunas drogas se pierde la percepción del tiempo y es importante establecer esos tiempos de descanso para evitar problemas mayores. Sería importante también hacerse pruebas, tanto analíticas como pruebas rápidas, para, bueno, llevar un control de las enfermedades o ITS que hemos podido contraer y también hacer uso de tratamientos como la PrEP o la PEP. La PrEP, lo hemos comentado ya, que es la profilaxis preexposición. Además, desde hace pocos meses se puede conseguir en más sitios. Antes teníamos un centro específico en Madrid donde había que hacer colas para poder conseguirlo, pero ahora mismo, por suerte, lo tenemos en más hospitales y en más centros. Y luego, por otro lado, tenemos la profilaxis posexposición, que la utilizamos para cuando hemos tenido una situación, una relación sexual de riesgo, acudimos a un hospital y podemos solicitarla. Tenemos que tener en cuenta que las primeras 4 horas son muy efectivas, pero según va pasando el tiempo ya pierde eficacia. Por otro lado, controlar el consumo, como ya hemos comentado antes. Si vemos una persona que está de bajón, pues hacer parones, salir a tomar el aire, descansar. En el caso que veamos que se pone la cosa fea, tener muy presente llamar al 112. Y sobre todo también es importante colocar a la persona tumbada de lado, porque si tiene vómitos por las drogas consumidas, para que no se ahogue con su propio vómito. Y algo muy importante y que pasa mucho, en la sobredosis, la mayoría de la sobredosis se da por estos temas. Cuando llevamos un tiempo sin consumir drogas, nuestra tolerancia cambia, es menor y, bueno, pues se tiende a consumir la misma cantidad que se consumía antes de haberlo dejado, de haber tenido ese periodo de parón. Y es ahí cuando hay un riesgo elevado de tener sobredosis. Bueno, estas son un poco las consultas a las que he acudido. Y por otro lado, comentar también que estos son los centros de tratamiento que tenemos en Madrid, en la ciudad de Madrid. En la ciudad de Madrid hay más centros de atención a las drogodependencias, pero estos en concreto tienen formación específica y atienden de forma específica a hombres que mantienen sexo con hombres en sesiones de Kenches.